como digo, es ahora otra vez mi turno. Ahora sí, para presentaros bueno, el trabajo que estamos haciendo dentro de un proyecto de investigación pequeñito que pretende comenzar a pensar sobre el racismo en la atención sanitaria aquí en nuestro contexto más cercano, y en ese proyecto es donde se enmarcan estas jornadas, ¿no? Lo que voy a presentar ahora, bueno, tiene una parte que tiene que ver con los resultados de una revisión bibliográfica que hemos realizado, aunque no entraré en los detalles, solo algunas pinceladas, pero antes de, o sea, el foco, digamos, que quería transmitir era pensar sobre qué sabemos y qué no sabemos aún, ¿no? Hacia dónde podemos seguir avanzando en nuestro contexto, ¿no? En el caso que nos ha presentado Stephanie desde Reino Unido y desde otros muchos contextos a nivel internacional, hay mucho conocimiento sobre las desigualdades raciales en salud y en el sistema sanitario que aquí no tenemos, ¿no? Precisamente con esto último que hemos terminado las preguntas anteriores, porque no tenemos datos para poder saberlo, ¿no? Y en ese sentido, intentar responder a qué sabemos y qué no sabemos aún en un contexto tan amplio como es Europa, Europa no Reino Unido, Europa continental, vamos a decir. Bueno, este trabajo está realizado junto con Elena Rodríguez y Nerea Lamborena también. Y quería empezar pensando en estas preguntas de por qué y para qué esta investigación, porque desde ahí es de donde se entiende también más luego ¿no? los resultados, o el que hemos hecho y también los resultados de lo que hemos hecho. Y quería empezar mencionando, bueno, algo que también ha comentado Stephanie, ¿no? Y que desde hace ya años, diría, especialmente dentro del grupo de trabajo de determinantes sociales de la salud de la Sociedad Española de Epidemiología, con varias compañeras y bueno, con Daniel, que está aquí también, pues veníamos sintiendo, más que, bueno, pensando, pero también sintiendo, que esto de hablar de migraciones o de poblaciones migrantes, pues era insuficiente, ¿no? No recoge la complejidad, como bien decía Stephanie, de lo que el racismo supone en la salud y en la atención sanitaria, ¿no? En nuestro contexto, que todavía, desde luego, el estatus migratorio es un determinante de la salud claramente definido y con gran impacto, pero ¿qué pasa más allá, ¿no? con esas otras personas racializadas que no son migrantes en sí mismas, ¿no? Y cómo podemos comprender las desigualdades en salud solo como aquellas derivadas de esas especificidades que da un estatus migratorio. Claro, pero ¿cómo podíamos ir hacia pensar algo más allá de lo que es la migración si no tenemos en Europa continental, las categorías de raza y etnia, ¿no? Para pensarlas y pues sí, para pensarlas, pero no para medirlas y todavía generan mucha incomodidad hablar de ellas, ¿no? Y precisamente desde esa reflexión de esa incomodidad y de esta ceguera racial que diversos autores han hablado, y desde esa epistemología de la ignorancia, ¿no? De cómo los propios procesos de conocimiento generan ignorancias que nos impiden, ¿no? ver las realidades. Precisamente para seguir, bueno, que se sigan produciendo y reproduciendo los privilegios blancos, ¿no? De alguna manera. Y en ese marco, como decía, del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud y junto con otros compañeros de la Plataforma por la Equidad Racial en Salud, pues escribimos un pequeño editorial para Gaceta Sanitaria, precisamente con esta intención de ir nombrando, ¿no? Naming race. Porque ¿no? Incluso en varias ocasiones a mí me han dicho directamente, pero ¿cómo vas a decir la palabra racismo o raza, ¿no?
y cómo la vas a publicar en una revista científica, en nuestro contexto, hablando de España. Pero si no lo mencionamos, si no lo nombramos, pareciera que no existe, ¿no? Porque además es que cuando se mide, cuando se nombra, cuando se conoce, así como ocurre con otros ejes de desigualdad, sabemos en todos aquellos lugares en los que se ha podido medir que existen desigualdades raciales en salud y que el racismo tiene un gran impacto en la salud de los grupos racializados y supone una mayor morbilidad y más mortalidad prematura. Por tanto, no verlo aquí, ¿no? No quiere decir que no exista, ¿no? Sí existe en todos los sitios. ¿Y por qué sistema sanitario o desde dónde se plantea la investigación? Bueno, pues porque claramente es un importante determinante de la salud y es un espacio, un entorno en el que se producen y reproducen esos procesos activos de racismo estructural, pero también interpersonal, institucional, que impactan finalmente en la salud, ¿no? Y bueno, el sistema sanitario como un lugar por donde empezar, dado que no tenemos tampoco la posibilidad de ver cómo impacta directamente el racismo en la salud, dado bueno, con acercamientos cualitativos sí, pero no cuantitativos, dado esa imposibilidad de medirlo, ¿no? En nuestros contextos. ¿Y por dónde empezar el proyecto? Digamos que el proyecto se pensó partiendo de, digamos, estas reflexiones y ¿por dónde empezar? Bueno, pues empezamos por una revisión bibliográfica que, como todas, empieza siendo pequeña y luego se va convirtiendo en algo que no te deja avanzar a las siguientes fases. Pero bueno, ya lo que voy a presentar es un producto que está enviado para su publicación, pero no publicado todavía. ¿Y por dónde empezábamos? Por preguntarnos qué sabemos en Europa de las barreras a la atención sanitaria de personas racializadas. Partiendo de algunos elementos. Primero, entender el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, en el que se establece que, además de establecer las condiciones para una vida saludable, también se debe ejercer a través de una atención a la salud efectiva y adecuada. Partiendo de modelos de calidad de la atención sanitaria que no están pensados explícitamente para la población racializada, ni mucho menos, pero que hemos intentado recoger y adaptar sus dimensiones para poder, bueno, de alguna manera evaluar esas barreras que impiden la atención de calidad a la población. Hablar, en todo caso, de población racializada como una apuesta consciente, por mucho que, como vais a ver luego en los resultados, pues no es la manera en la que se nombra a la población ni concretamente la que se investiga en Europa continental, pero sí desde la conciencia de querer ir buscando ampliar esta visión desde un sistema sanitario migrant sensitive a uno racially sensitive, ¿no? Porque yo creo que en Europa, en un artículo de Lancet hace poco, hablaban justo de 2024, de la necesidad de ver, de ampliar esta visión a migrant sensitive, pero incluso, ¿no? A mí me resulta demasiado todavía corta. Y, por supuesto, incorporando toda la literatura que hay relacionada con las poblaciones migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, pero también intentando llegar a ver que existe la literatura científica en Europa sobre otras poblaciones minoritarias en términos raciales o étnicos. Y en Europa, también poniendo el foco desde que en Europa hay muchos compromisos institucionales, esto de salud para todos, porque el papel lo aguanta todo, pero ¿no? Y en sistemas sanitarios pretendidamente universales, pero ¿no? ¿Qué pasa realmente aquí, ¿no? ¿Y qué nos preguntábamos? Y bueno, también lanzo
qué intuíamos o desde qué hipótesis partíamos para ver hasta qué punto luego la literatura nos ha dicho también esto. Por un lado, nos preguntábamos qué tipo de barreras son las que más se identificaban en los estudios y teníamos la intuición de que se iba a ver un foco muy claro en las barreras más relacionadas con la accesibilidad desde un punto de vista legal, administrativo y sobre todo en términos de población en situación irregular y en nuestro contexto muy vinculado toda la investigación que se hizo a raíz del Real Decreto 16/2012 de exclusión sanitaria. Nos preguntábamos qué perspectiva utilizaban esos estudios y si en alguna medida tenían una perspectiva decolonial para entender los procesos de racialización y cuestionar la invisibilización del racismo, y intuíamos que no. Queríamos también ver qué enfoque tenían, ¿no? Si planteaban las barreras a la atención sanitaria desde una perspectiva individual, de entenderlas vinculadas a las características individuales de las personas, o también se entendían como barreras que imponía la organización sanitaria y barreras estructurales, ¿no? Y también nuestra hipótesis era que era más vinculado a lo individual que a lo organizacional o lo estructural. Y también, ¿no?, qué maneras de nombrar estas poblaciones se establecían, ¿no? Hasta qué punto había investigación que podía salirse de esos límites estrechos desde nuestro punto de vista todavía para hablando solo de estatus migratorio o iban un poco más allá, ¿no? Vale, hicimos una Scope and Review de revisiones utilizando 4 bases de datos desde 2010 hasta septiembre de 2024, todo aquello publicado en ese periodo, en inglés, francés o español. En Europa continental, inicialmente no excluimos Reino Unido, pero después viendo, bueno, por varias razones, pero bueno, la dimensión de la investigación, de todo lo que se conoce en UK, digamos que iba a impedir que pudiéramos ver, o sea, cumplir con uno de nuestros objetivos de la revisión, que era ver lo que pasaba en el hueco, la ausencia que intuíamos y que, bueno, como todos queremos demostrar, ¿no?, nuestras hipótesis. Y también porque esa concepción de raza-etnia que se tiene, ¿no?, en Reino Unido contrasta mucho con lo que no existe en el resto de Europa y procede de otra concepción anglosajona, ¿no? Y bueno, finalmente excluimos todas las revisiones que tenían que ver con Reino Unido y también todos los resultados de revisiones que incluían estudios solo de Reino Unido. También conscientemente eliminamos, digamos, de la búsqueda y excluimos aquellas revisiones que trataban solo sobre poblaciones indígenas o población gitana, también de una manera consciente porque entendemos que precisan de una revisión en sí misma, o sea, propia, pero que por sus características diferenciales podían también pues producir confusión en lo que encontrábamos. Y por otro lado también, y eso también fue una exclusión a posteriori, decidimos que los resultados que queríamos mostrar eran de aquellas barreras que identificaban las propias personas racializadas, y no solo los profesionales sanitarios, porque había mucha investigación hecha con profesionales sanitarios acerca de las barreras que los pacientes tienen en la atención sanitaria. Pero queríamos, sobre todo, ¿no?, dar voz a quienes padecen esas barreras y, por otro lado, pues no priorizar o no confundir resultados procedentes de aquellos que a veces también son productores de las propias barreras, ¿no? Bueno, solo esto para que veáis que efectivamente fue una revisión, que llegamos a 30 artículos incluidos, que incluyen artículos de revisión, que incluyen más de 400 artículos originales únicos. En términos de contextos nacionales a nivel europeo, como podéis ver ahí, pues dentro de esos 400 originales
pues 60 remitían o tenían resultados relacionados con Suecia, y en segundo lugar ya estaba España, seguido muy de cerca por Noruega y Alemania. Bajo esas hipótesis que teníamos, esas preguntas que teníamos inicialmente, revisando la bibliografía encontrada, veíamos que efectivamente se confirmaba esta idea de que, bueno, el tratamiento de esta cuestión se realiza desde la aproximación al país de nacimiento de las personas, y solo 2 revisiones hablaban de población racializada. 3 aludían a minorías étnicas, pero sobre todo porque también incluían algunos estudios de Reino Unido que luego nosotros eliminábamos de nuestros resultados, y 2 más también incorporaban a descendientes de inmigrantes. En términos de tipo de población, había... se centraban, bueno, en términos generales, el número de revisiones encontradas mostraban que había una parte importante que se centraban en la población en situación irregular, en la más vulnerabilizada. 5 de ellas en la situación irregular en particular, pero junto con otras en otras 3 revisiones. 5 aludían a personas refugiadas o solicitantes de asilo de forma exclusiva, esas barreras, ¿no?, encontradas por ese tipo de población. Otras 8 de manera específica aludían a revisiones, a estudios sobre personas refugiadas y solicitantes de asilo y otras. Y una cuestión que no esperábamos y que sí que nos ha resultado resaltable es encontrar que 11 de esas 30 revisiones se centraban exclusivamente en las barreras que encontraban las mujeres, lo cual no encontrábamos otras 11 solo de hombres, ¿no? Y esto está muy vinculado a los tipos de salud, de servicios de salud en los que se centraban los estudios que intentaban identificar esas barreras en la atención sanitaria, muy relacionados con la salud perinatal. Todas esas de mujeres remitían a la salud perinatal, también relacionadas con la salud sexual y reproductiva, a la salud mental, 5 de ellas, otras 4 exclusivas sobre test y orientación respecto a VIH, y luego algunas otras en relación a vacunación, cribado de cáncer cervical, cribado de hepatitis B, cuidados paliativos y urgencias. De las 30, 22, digamos que aludían a servicios específicos de salud, y había otras 8 que hablaban de healthcare o servicios sanitarios en general, ¿no?, barreras en la atención sanitaria en general. Y veíamos que había una ausencia muy clara no había ninguna revisión específica en el ámbito de la atención sanitaria. O sea, dentro de esas 8 sí que se trataba cualquier tipo de, ¿no?, de atención o barreras identificadas a lo largo de diferentes atenciones en diferentes niveles existenciales, pero no había revisiones específicas realizadas sobre la atención primaria, ¿no? Y bueno, sobre barreras identificadas, como digo, voy a mencionar solo algunas, porque además vamos con retraso y en mi doble papel voy a intentar también limitar el retraso. Eso, a partir de las dimensiones de los modelos que se establecían en los modelos de calidad a la atención que tomamos como referencia, Tanahashi de Naciones Unidas del Levesque, bueno, nos íbamos preguntando e intentando clasificar diferentes tipos de barreras dentro de estas dimensiones. Por un lado, de disponibilidad. En nuestro contexto europeo, la disponibilidad de los servicios es buena, es alta, pero nos preguntábamos, ¿pero para esta población en concreto existen servicios y recursos que son imprescindibles y necesarios para esta población y que no existen? Luego, en términos de accesibilidad física, accesibilidad administrativa, accesibilidad económica e informacional. En términos de aceptabilidad, de si los servicios de salud son aceptables para esa población racializada. Y en términos de adecuación y calidad, si son adecuados y si se proveen con estándares de calidad. Como digo, no voy a mencionar ni todas las barreras ni todas las dimensiones, de hecho, solo algunas ideas. Se identificaba muy claramente en la literatura internacional que
que faltan servicios de interpretación, a pesar de que en las normativas, digamos, como decía antes, ¿no? El papel aguanta todo, pues están previstos efectivamente servicios de interpretación suficientes, ¿no? Pero la realidad es que algunos estudios identificaban que no existían o que eran insuficientes. Incluso algunas de ellas, a pesar de que hubiera disponibilidad y suficiencia, eran poco competentes, ¿no? En el sentido de proveer realmente lo que se precisa para un entorno sanitario en el que hay una terminología médica concreta, en el que realmente no es una interpretación en general, sino que debe ser específica, ¿no? Y, por supuesto, tampoco en términos de disponibilidad de un servicio imprescindible, los servicios de mediación cultural, pues ausencia, una barrera muy claramente identificada en la literatura. En términos de accesibilidad informacional, se veía claramente barreras relacionadas con la navegación por el sistema sanitario, falta de información sobre los propios derechos, ¿no? de acceso y también de los servicios disponibles que tienen las personas. Y también en términos lingüísticos, ¿no? De cómo la información está, ¿no? Casi en muchos estudios se identificaba que la información solo se da en el idioma del país de destino, tanto por escrito, ¿no? como en, véase, páginas web, digitales o cualquier otro. Claro, una cuestión importante, ¿no? Y que es como hay una especie de distancia entre lo que nosotros buscábamos, que era siempre pensar más allá de la población migrante más vulnerabilizada, y las barreras que íbamos encontrando, ¿no? En la literatura, que recogían fundamentalmente a esas poblaciones más vulnerabilizadas en situaciones irregulares, con desconocimiento del idioma, ¿no? Refugiadas. Claro, es que es en eso en donde se ha centrado la investigación en Europa. Un resultado claro es que las barreras que sabemos que existen para un tipo de población, pero bueno, me estoy adelantando al final, ¿no? Pero ¿qué sabemos que no sabemos sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, digamos que todas estas barreras identificadas efectivamente aplican a un tipo de población, pero que no a toda esa población racializada desde donde queríamos partir, ¿no? En ese mismo sentido, accesibilidad administrativa, ¿no? Las legislaciones restrictivas que imponen en ocasiones los países, pero incluso cuando la legislación no es restrictiva para ningún colectivo, hay negación del derecho a pesar de ser reconocido legalmente, y esto está muy vinculado en ocasiones con el desconocimiento que los propios profesionales, tanto sanitarios como de administración, tienen sobre cuáles son los derechos. Y creo el otro día en conversación con Xavi de Médicos del Mundo hablábamos de que muchas veces, el impacto que tuvo el Real Decreto 16/2012 y los efectos que todavía se tienen en el imaginario colectivo sobre, ¿no? Los derechos que tienen o que no tienen las personas migrantes, y que ese desconocimiento o esa no siempre consciente, pues hace que a veces se niegue el derecho a pesar de tenerlo reconocido. Y luego, obviamente, procedimientos complicados, lentos, burocracias varias que dificultan esa accesibilidad administrativa y esa atención en tiempo y forma, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando es necesaria. En términos de accesibilidad económica también, costes directos a través de copagos, por ejemplo, de servicios no cubiertos o parcialmente cubiertos, que en situaciones especialmente de vulnerabilidad, como decía antes, ¿no? En este caso aplica a personas con vulnerabilidad económica, ¿no? Pero algunas revisiones mencionaban cuestiones relacionadas incluso con tratamientos anticonceptivos, test de VIH, cuestiones que en principio para la población en general no tienen por qué suponer una barrera, pero que lo son en muchos casos para ciertas personas. Y también el copago en términos de medicamentos que dificulta, ¿no? El seguimiento de los tratamientos.
Y luego costes indirectos también se identificaban relacionados con el transporte. Esto ocurre sobre todo cuando los servicios que se disponen para personas en situación irregular están dispersos, distantes, ¿no? Y supone que hay un coste también relacionado con el transporte que en ocasiones incluso impide, ¿no?, que se haga la consulta. Y también horas o días libres que en situaciones de más vulnerabilidad es difícil, ¿no?, para poder atender las consultas. Y en términos ya que sí que remiten más a todo tipo de población racializada, lo que tiene que ver con la aceptabilidad de los sistemas sanitarios, ¿no?, la falta de sensibilidad cultural de los profesionales y cómo esto se relacionaba con la imposibilidad por parte de los profesionales de identificar las demandas en salud que tienen estas poblaciones y de ser tomadas en serio esas demandas. Por otro lado, se identificaban miedo a ser discriminado por el profesional sanitario, miedo al rechazo por cuestiones raciales, pero también, claro, esto sí que otra vez, de nuevo, en el caso de las poblaciones en situación irregular, pues miedo a una brecha de confidencialidad que, ¿no?, miedo a ser deportado, miedo a ser detenido. Dentro de este ámbito de la aceptabilidad también de nuevo aparece lo lingüístico y en este caso muy relacionado con la comunicación entre profesional y paciente y cómo eso impide que el servicio en sí mismo se provea de una manera aceptable para la persona que lo necesita. Todos los procesos que tienen que ver con la estereotipación, el othering, ¿no?, de cómo las personas racializadas solo por esos procesos de racialización se convierten en un otro al que le atribuimos unas características concretas muy vinculadas muchas veces a niveles socioeconómicos bajos, a nivel de estudio bajo, a personas, a una infantilización, ¿no?, de personas solo por ¿no?, esos procesos de estereotipación, ¿no? Y esto estaba muy vinculado también con personas de segundas generaciones o, ¿no?, racializadas no migrantes que viven en su día a día estos procesos que implican sesgos explícitos y implícitos en la atención. Explícitos desde trato irrespetuoso, insultos de todo tipo, hasta sesgos implícitos relacionados con la falta de empatía y con estos, ¿no?, procesos de infantilización, de paternalismo. Y una cuestión que nos parecía y que emergía dentro de esta dimensión de manera muy potente era cómo las diferencias en la construcción sobre lo que es la salud y lo que la condiciona entre población racializada y profesionales sanitarios hacía que la atención no fuera, ¿no?, finalmente de calidad, no fuera percibida como aceptable, porque había una incomprensión mutua, ¿no?, en términos de los profesionales sanitarios desde un modelo muy biomédico, cómo eso chocaba con otras maneras de entender qué es la salud, por qué enfermo, por qué tengo que hacer para cuidarme, ¿no?, cuáles son los tratamientos que tengo que hacer y cómo ¿no?, se utiliza todo lo corporal. Bueno, había muchos elementos relacionados con estas diferencias en esa construcción de la salud y los determinantes que impedían realmente una atención aceptable. Vale, y ya voy terminando. Digamos que esta revisión lo que nos ha permitido es volver a asegurar o confirmar, ¿no?, esto de que existen barreras a lo largo de todo el proceso de atención sanitaria, desde muy inicial en el acceso hasta lo que ocurre en la consulta y posteriormente. Que lo que sabemos está muy especialmente vinculado a las personas más vulnerabilizadas, pero no mucho más. Que hay como un especial énfasis en algunos servicios específicos, la salud perinatal, la salud sexual y reproductiva, las enfermedades transmisibles, la salud mental, que nos hacían pensar y reflexionar sobre
¿por qué nos interesa también desde lo científico investigar las barreras a estos servicios y no en términos generales, ¿no? ¿Hasta qué punto nos interesa aquello que como sociedad receptora nos preocupa más de los problemas de salud de esa población racializada, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es una perspectiva que como sociedad de receptora hegemónica es un poco egoísta, ¿no? Voy a decir el adjetivo. Y que había una insuficiencia de recursos específicos para adecuar el sistema a las necesidades de poblaciones diversas. Y claro, ¿qué no sabemos? Pues lo contrario a lo que sabemos. O bueno, en algunos aspectos, ¿no? Que no sabemos qué ocurre con la población menos vulnerabilizada, con aquella población racializada no migrante, qué ocurre en las consultas de atención primaria. Y que claro, que esa invisibilidad de esas categorías de raza y etnia impide esa cuantificación y esa aproximación a cuestiones bueno, que quizá tenemos que explorar con realidad virtual, como hacen en Reino Unido también. Y que debemos seguir preguntándonos pues cómo opera el racismo, ¿no? En todos sus niveles, desde lo estructural, lo institucional, lo interpersonal en los sistemas sanitarios en Europa. Hablo de Europa, pero vamos, podemos hablar de Osakidetza o de cualquier nivel en todo este contexto. Cómo impacta el racismo en las desigualdades en el uso de la atención sanitaria, de lo cual sabemos más bien poco, y cómo impacta finalmente, por tanto, el racismo en la salud de esas personas racializadas. Eskerrik asko. Y ahora yo misma me doy la palabra para si queréis hacerme preguntas. Bueno, eskerrik asko primero por la presentación, Yolanda. Yo tengo una pequeña crítica o más que nada una pequeña objeción. Cuando se utiliza el concepto de racismo institucional y racismo estructural en esta investigación, yo he echado un poco en falta, no sé, y a lo mejor es porque no lo he entendido bien, una definición más clara de lo que entendemos por racismo institucional, estructural, incluso interpersonal, como has comentado. Dado que luego has presentado una serie de dimensiones diferentes, entre ellas la aceptabilidad, bueno, adaptabilidad del sistema, información, etcétera, etcétera. Y realmente eso se puede considerar un problema de racismo estructural o realmente es un problema de que el sistema todavía, dentro de los desafíos que supone la multiculturalidad, no ha sido capaz de adaptarse a una nueva sociedad que es cada vez más multicultural y que no necesariamente tiene por qué ser una cuestión tan strong como es el racismo. Muchas gracias por la presentación. Sí, yo conscientemente había obviado de mi tiempo de exposición las definiciones porque había visto la presentación de Stephanie y sabía que ella iba a plantear lo que era el racismo y cómo funcionan los procesos de racialización. Entiendo tu pregunta, aunque no comparto el enfoque al 100%, porque creo que el enfoque del multiculturalismo nos queda corto de nuevo, ¿no? O sea, en el caso de Reino Unido, en su momento, ¿no? Ese era el enfoque. Yo recuerdo cuando estudié tras la carrera un máster en migraciones y veíamos los diferentes modelos de integración. Reino Unido era el paradigma del modelo multicultural, ¿no? Y si en Reino Unido ya han dejado de hablar de multiculturalismo para hablar de racismo, en sus diferentes niveles, pues bueno, yo creo que de ahí debemos también aprender a no seguir repitiendo cuestiones que no tienen solo y estrictamente que ver con lo cultural, ¿no? Aunque también.
Vale, sí, hasta ahí. ¿Alguna otra? Bueno, yo con esto casi nunca me arreglo, o sea que espero que salga bien. Quería apuntar una cosa que me ha llamado, bueno, no me llamó la atención, porque creo que tengo algunas razones para explicarla, eso de que no hay datos sobre la atención primaria. Apunto nada más, no soy para nada conocedora en profundidad para nada de todos estos temas, pero mi impresión es la primera, que en atención primaria se hace poca investigación, y la segunda, que quizás coger Europa continental implica coger muchos sistemas de salud distintos, en los cuales quizás la atención primaria, como la entendemos aquí, no se entiende en otros sitios. O no funciona de la misma manera, o no es el paso a la atención especializada de segundo nivel. Es un poco por explicar eso. La otra cuestión que quería comentar es que, claro, asociar morbilidad y mortalidad al sistema sanitario es una cosa quizás un poco que requiere bastantes matices, ¿no? Es decir, entiendo yo el racismo como una cosa que impregna a toda la sociedad y, claro, en la morbilidad y mortalidad tiene muchísimo que ver el trabajo que tenemos, si trabajamos a turnos o no, la casa en la que vivimos y todo ese tipo de cosas. Simplemente es una obviedad lo que acabo de decir y soy consciente, pero bueno, un poco por apuntar ese aspecto, nada más. Muchas gracias, sí. Efectivamente, lo que comentas sobre la atención primaria, las diferencias ¿no? de cómo se materializa la atención primaria en los diferentes países europeos, es algo que hemos considerado en la revisión. Claro, la revisión está hecha en base a revisiones que recogen estudios primarios que pueden trabajar en el ámbito de la atención primaria, tal y como en cada lugar y país eso se materializa, ¿no? Se llame así o no se llame así. Y esa ausencia, digamos, ese foco en este nivel, ¿no? Y ese foco tan claramente en servicios tan específicos, ¿no? Y tan vinculados a las enfermedades transmisibles, a la salud perinatal, nos llamaba la atención, ¿no? Y nos mostraba precisamente el hueco que existe en entender qué pasa con esas otras poblaciones racializadas, cómo se las atiende y cómo viven la atención sanitaria, que no son las más vulnerables, ¿no? Y en relación a lo segundo, sí, desde luego, claro, he aludido a que el sistema sanitario es un determinante de la salud muy importante, pero bueno, justamente OPIC trabajamos desde los determinantes sociales de la salud y creo que es la primera vez que en una presentación no incluyo el marco de los determinantes sociales de la salud o el de los determinantes de las desigualdades sociales en salud, pero sí, claramente muy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Es el último eslabón, ¿no? En una cadena muy, muy larga, ¿no? Está encendido, ¿no? Gracias. Gracias, Yolanda, por la presentación. Tenía una pregunta, si podías comentar un poquito más qué os llevó a no meter en la revisión, que entiendo que es un temón, lo que tiene que ver con población gitana, porque a lo mejor ahí sí que hay más investigación en atención primaria y entiendo que también es por volumen. Y un poco recogiendo el comentario anterior, bueno, yo creo que seguramente una combinación entre lo que habéis hecho y lo que se ha investigado con población gitana nos da una genealogía de racismo en el sistema sanitario español que habla hasta el día de hoy, ¿no? O sea que... Sí, esta decisión viene desde la formulación del proyecto original en el que se enmarca este trabajo y también la jornada, ¿no? Con muchas dudas de si sí o si no, ¿no? Sí, forma parte de lo mismo, pero a la vez tiene características particulares que
que dificultaban también el ver ese marco más amplio. Entonces, ya desde el proyecto hubo una decisión explícita de no incluir esta población, a pesar de que muchas de las cuestiones que incluso se pueden ir trabajando en esta, bueno, en lo que hemos visto en la revisión, pero lo que vamos a trabajar a partir de ahora en la parte cualitativa podría aplicar en gran medida a esa población gitana también. Y en ese sentido, pues también por no invadir espacios en los que yo no me siento tan pez, ¿no? O sea, me siento pez, justamente, ¿no? Y mirando a Daniel Lafarra aquí sentado enfrente de mí, a pesar de que justamente con él es con quien comencé a pensar también esto, pues creo que hay, ¿no?, otras mucha gente que habla de esto y investiga sobre esto y de verdad que creo que merece un foco específico también. Y iba a decir que no había más preguntas porque además vamos tarde, pero bueno, pues venga, dale. Pilar Serrano hace una pregunta a Yolanda, queriendo saber si conoces si se está trabajando en nuestro país desde los sistemas de información sanitaria para incorporar variables que puedan capturar la situación de racialización. Dice que sabemos que es complejo y delicado, pero también necesario porque, como bien se está plasmando en lo que llevamos de jornada, la situación migratoria pues no atrapa la racialización. Uh-huh. A ver, hay propiamente en el ámbito de la salud y de la atención sanitaria y de los sistemas de registro ha habido recientemente un proceso de incorporación que todavía no está finalizado de nueva información relacionada con determinantes sociales de la salud en la información de la historia clínica, pero no se va a incluir nada que tenga que ver con raza o etnia, o sea que aunque se ha avanzado en incorporar otras cosas de las que había hasta ahora, no va a haber esto. Pero desde el Ministerio de Igualdad, desde hace años, hay, bueno, derivado de diferentes procesos a nivel europeo y de recomendaciones que se están haciendo y como otros países europeos ya han ido incluyendo estas categorías en sus estadísticas oficiales, pues el Ministerio de Igualdad ha desarrollado un proceso largo, complejo también con las comunidades racializadas para definir preguntas específicas que estarán en el censo, en la encuesta que sustituye al censo de 2026. Por tanto, es una macroencuesta en relación a las condiciones de vida de la población de manera muy general, pero en esa ya, igual que se pregunta sobre muchas otras cosas de quiénes somos, también se va a preguntar sobre la manera en la que se ha llegado a pensar raza y etnia aquí en España. Entonces, en el ámbito sanitario o de la salud todavía no, pero bueno, podremos tener un primer piloto de estos datos, aunque solo sea para saber cuántas personas, quiénes, qué otras características tienen, residen en España con los datos de la encuesta de 2026. Y ya. Vamos a ir al descanso. Vale, como decía al principio, quienes tengáis los dispositivos de traducción, por favor, ir entregándolos